Buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 21 de junio de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Amenazada de muerte, directamente, Vanessa Araujo, nuestra compañera, porque a un petrista no le gustó cualquier cosa que hubiera dicho. Y entonces la amenaza de muerte a ella y a toda su familia, y el señor se pone con la pistola en la mano, y entonces después, porque esto fue en una red, ya lo explicará Vanessa, otros petristas vienen a hacer la burla del tema, y que pues todo les parece muy bien. De manera pues que así son las cosas, así son las cosas. Cuando no pudieron matarme de milagro, la Sociedad Interamericana de Prensa no protestó. La CIP que protesta tanto, no dijo una sola palabra. Claro que quien en ese momento tenía grande incidencia sobre la CIP era el señor Enrique Santos Calderón, que estaba ya en Cuba negociando con los bandidos que me pusieron la bomba. Entonces, vamos a ver ahora si la Fiscalía General de la Nación interviene y si las autoridades intervienen, o como se trata de una periodista de la hora de la verdad, entonces no pasa nada. Vanessa Araujo amenazada de muerte. Y hay una situación también muy delicada con Paloma Valencia, nuestra antigua compañera, quien emitió una noticia diciendo que al presidente Uribe lo iban a detener, que es una noticia que más o menos todos conocemos. Entonces las Cortes pronuncian y dice que esa es una falta de respeto lo que las Cortes han hecho con el país. ¿Qué fue eso de pasarse por la faja? Nada menos que un plebiscito, la voz del pueblo entero, rechazando el acuerdo con las FARC. Y la Corte se lo puso de ruana. Y entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Cómo es la democracia en este país y cómo es el problema de las Cortes que tienen el cartel de la toga ya incrustado? ¿Para dónde va esto? Y tenemos una Corte Constitucional donde uno de sus miembros juega póker, o que lo desmienta, juega póker con el presidente de la República cuyos actos juzga. Esto es una persecución brutal desde las Cortes y desde los juzgados en contra de lo que ellos estiman que es la derecha. Bueno, en fin, estas son pues las dolorosas historias con las que tenemos que empezar hoy nuestro relato noticioso. Hoy, a propósito, el fiscal general de la Nación hará las revelaciones que prometió hacer cuando estábamos en plena campaña, y dijo que no hacía esas revelaciones en ese momento para no incidir en los resultados electorales. Pues ahora lo va a decir. Esperamos que no sea vísperas de mucho y día de nada, y que cuente las cosas horrorosas, horripilantes, nauseabundas, me parece que fue la expresión que utilizó, a las que se estaba refiriendo el fiscal. Bienvenidas sean todas las denuncias. La única manera de limpiar el sistema electoral es así, denunciando las barbaridades que sabemos que se cometen hace mucho tiempo, y todos lo sabíamos, y sabíamos el sitio donde se cometían, y hablábamos de ese tema, pero como aquí no había fiscalía, y como no hay aparato judicial, lamentablemente, pues las cosas siguieron su curso. Esperamos que hasta hoy no más. La votación por Iván Duque en Sucre. Casi gana Iván Duque en Sucre. Hablaremos con María del Rosario Guerra. ¿Y qué pasó en el Cauca? Queremos hablar con Paloma Valencia sobre eso y también sobre la manifestación que ella hace en el sentido de que tiene noticias de que al presidente Uribe le van a tender una celada y van a tratar de ponerlo preso. Entonces, que lo diga por mucho que se enojen las Cortes. Pueden enojarse el doctor Barceló y el doctor Hernández, pueden enojarse, bien puedan, y sabemos los efectos que eso produce, pero
el pueblo colombiano tiene que saber cuáles son las cortes que tiene y en qué plan andan. Mucho interés ha despertado el análisis electoral que haremos sobre los 8 millones de votos de Petro. Se oyen opiniones. Ya nos llegaron algunas desde Pasto, con noticias muy claras, donde nos dijeron cómo se votó en algunos pueblos de Pasto, del departamento de Nariño. Desde Pasto nos llegaron esas noticias. Invitamos a nuestros oyentes, a la gente que tenga contacto con nosotros, para que nos cuente qué sabe de estas elecciones. El hecho de que el fraude no hubiera podido ser suficiente para elegir a Gustavo Petro no nos tiene que distraer desde el problema central. Nosotros no encontramos 8 millones de votos por Petro por ninguna parte, y tenemos ya pruebas muy avanzadas en ese sentido. Comienzan a trabajar las comisiones de empalme. Hoy se reunirán el presidente saliente, Juan Manuel Santos, y el presidente electo, Iván Duque. Trump tuvo que ceder. Expidió una orden ejecutiva suspendiendo la separación de las familias. Este sí fue un hecho que dividió en dos al mundo. El mundo entero por una parte y Trump por la otra. El mundo no puede permitir que a los niños los atropellen y los maltraten como Trump dio la orden de maltratarlos. Eso es una barbaridad. Eso es peor que un crimen, una equivocación. Recordamos la frase famosa. Y tuvo que echarse para atrás, porque no hay derecho a lo que estaba haciendo. Respetamos el derecho de los Estados Unidos a impedir que lo invadan migrantes que no tengan derecho a llegar a los Estados Unidos. Eso es otro problema. Pero el maltrato a las familias y la separación de ellas, de los niños de los padres, ese es un hecho peor que lo que estaban evitando las fuerzas de migración. ¿Qué pasó con el gasoducto? ¿Qué pasó con el gasoducto? Dicen que es que fue un derrumbe por el mal tiempo. El mal tiempo se retrasó. Estamos ya en época de cierto verano. ¿No fue una voladura del gasoducto que tiene sin gas medio país? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no nos cuentan la verdad? Alguna vez que nos cuenten la verdad. Pero es que como están reunidos con el que vuela los oleoductos y los gasoductos, pues son la misma cosa. Es un tubo al fin y al cabo por donde va una cosa o la otra. Están reunidos con ellos en La Habana, entonces no se puede decir que están irrespetando los acuerdos de tregua. De ninguna manera. Pura coincidencia, ¿no? Pura casualidad. Es que un derrumbe muy oportuno y un derrumbe produjo lo que estamos lamentando ahora. El país se quedó sin gas, pero hay que creer que fue por un derrumbe y que el derrumbe fue causado por las lluvias y no por una explosión. El Congreso convocado a extras. El tema de la JEP es un tema que tiene una base jurídica sobre la que queremos oír opiniones, porque ahí están las Cortes defendiendo la JEP y que no le tengan miedo a la JEP y ¿por qué no se han pronunciado sobre la JEP en la Corte Constitucional? Si estamos hablando de una norma que no existe, y no existe porque no está promulgada, y quieren que el Congreso desarrolle una norma inexistente. Ese es un problema jurídico insuperable. Puede tener todo el afán que quiera el doctor Santos, pero la norma no existe. ¿Y por qué no existe? Porque la Corte Constitucional, la de sus amigos, la de los que juegan póker con usted, presidente Santos, no ha hecho el pronunciamiento que debe hacer sobre el particular y la norma no está promulgada. Recuerde que desde Santo Tomás, la ley es la ordenación de la razón para el bien común debidamente promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. La promulgación no es un elemento adjetivo,
tangencial, circunstancial, es un elemento constitutivo de la norma. Norma no promulgada no existe. La norma es un acto de imperio conocimiento. ¿Le queda muy duro el tema a algunos? Pues lo lamento, pero los filósofos del derecho decimos eso desde hace muchísimos siglos. La norma no existe, ergo no puede ser desarrollada. Yo no puedo desarrollar una cosa inexistente. Condenado en primera instancia a 9 años de cárcel el expresidente de Fedegan, Jorge Bisbal. Entonces, uno tiene que estar muy contento con que los peores asesinos de la historia vengan al Congreso. Un hombre íntegro como Jorge Bisbal, que se batió como un león, al que casi le cuesta la vida su enfrentamiento con los bandidos, víctima de un atentado del que escapó milagrosamente, ahora está condenado a 9 años de cárcel. Pero viva la justicia y viva la independencia de la rama. Y enójense más, señores magistrados, pero las verdades hay que decirlas. Estos son actos de persecución, no son actos de justicia. Panama Papers y Mossack Fonseca otra vez. Dicen que tienen entre manos 1 millón de documentos. Ojalá pues se conozcan y se divulguen y todo el mundo sepa qué es lo que pasa, que ya están tocando empresas y personas colombianas, que se sepa. La verdad no tiene por qué ofuscar a nadie. Un regalo de la Corte Constitucional para los pensionados. Señores pensionados, la Corte Constitucional acaba de quitarles la reducción de la contribución de salud que estaba prevista del 12 al 4%, les acaba de quitar esa reducción, que había sido prometida por Juan Manuel Santos. Pero es que no había cálculo del impacto económico y fiscal que la norma producía. ¿Me van a decir lo mismo sobre todas las normas, señores magistrados de la Corte Constitucional? ¿Quieren que hagamos el repasito de las normas que tienen impacto fiscal y sobre las que ustedes se pronunciaron sin decir una sola palabra de lo que ahora están diciendo? Pero es que como ahora se lo manda a decir el jefe, ¿no es cierto? Entonces, a cumplir con ese principio. De modo que de aquí en adelante, ni hablar de que el Congreso de la República pueda aprobar o poner en marcha una ley cualquiera. ¿Cuál es la ley que no tiene impacto fiscal? ¿Cuál es la ley que no cuesta nada? La ley de honores tal vez y también tiene impacto fiscal, el costo de la medalla y el costo del diploma. Leyes sin impacto fiscal no existen, pero la Corte Constitucional que tenemos es esa. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la Corte Constitucional. Atendiendo ahora las órdenes del amo, entonces le quitan a los pensionados que harto mal están, sobre todo los pensionados con pequeñas retribuciones de 1, 2 o 3 salarios mínimos. Entonces les iban a rebajar la salud. Nadie ha dicho si con el 4% es suficiente para atender la salud. Nadie ha hecho ese cálculo. Pero la Corte sale en defensa de Santos para cumplir sus instrucciones, porque es que jugando póker se entiende uno muy bien. UNESCO pide demoler el esperpento levantado junto al castillo de San Felipe. Y tiene toda la razón. Si Cartagena quiere ser un patrimonio histórico, no puede aceptar semejantes barbaridades. ¿Quién permitió levantar ese esperpento, ese adefesio que hay junto al castillo de San Felipe? Una de las grandes joyas arquitectónicas de la humanidad es el castillo de San Felipe. ¿Quién permitió eso en Cartagena? Hay que demolerlo, y nos parece muy bien. Que tiene un costo, a ver quién lo paga, a ver quiénes fueron los sinvergüenzas del sector público y del sector privado que levantaron esa torre y los que autorizaron que se cumpliera semejante atropello contra la dignidad de una ciudad eminentemente histórica como Cartagena. Las Cortes le piden respeto a Iván Duque y la reciprocidad. ¿Cuándo respetarán las Cortes al país? ¿Cuándo respetarán el derecho? ¿No les parece que la cosa debe ir de un lado y del otro?
nos parece perfecto que haya respeto hacia las Cortes. Siempre las respetamos, siempre, a lo largo de nuestra larga carrera profesional, o al tiempo con nuestra larga carrera profesional, siempre respetamos a los jueces, siempre. Pero cuando no merecen respeto, pues uno lo tiene que decir. Cuando venden las sentencias, y está probado que venden las sentencias, pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces, respeto a las Cortes, con el cartel de la toga incluido, con los que vendían sentencias y por lo que hay un magistrado preso y hay otros que se van a ir para la cárcel por ahí derechito. Se disparó consumo de marihuana y cocaína. Esta es una noticia atroz. Y sale el hijo de Juan Manuel Santos a decirle: papá, le quedó faltando la legalización de la marihuana. Ahí está pues el retrato de lo que estábamos viviendo, ¿Cuándo se recupera un niño que ha utilizado marihuana? ¿Cuándo se recupera? ¿Cuándo vuelve a ser una persona normal y productiva y a tener una vida de excelencia? Los cafeteros elegirán miembros de los comités. ¿Esta vez también se van a dejar mangonear? ¿O van a ser independientes y a reunirse y a pensar con criterio de los intereses del gremio y no atendiendo las órdenes del gerente de la Federación y del ministro de Hacienda, que es el que manda en los comités, en el Comité Nacional de Cafeteros? Esperamos que haya democracia auténtica en los cafeteros, que de paso se ha dicho, eligieron presidente a Iván Duque. Si eligieron presidente, ¿no serán capaces de elegir comités de cafeteros independientes y serios que piensen en el café y que le hagan exigencias al gobierno? Pero si es que eso es lo que se llama técnicamente en ciencia política un grupo de presión, ¿por qué no lo van a hacer de verdad? ¿Por qué tienen que ser una especie de oficina pública? Las Cortes defienden la JEP y el acuerdo con las FARC. ¿Por qué no defendieron la decisión del pueblo en el plebiscito? ¿Por qué será? El presidente de la Corte, el señor Barceló, a la carga. En fin. Y hoy en la historia recordaremos la batalla de Transimeno, que tuvo lugar en un día como hoy, en el año 217 a.C. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes desde aquí, desde la hora de la verdad, en las próximas horas. Muy buenos días a todos. Bueno, pues hoy les cuento que es la famosa reunión de empalme entre el gobierno saliente y entrante, ¿no? El presidente Juan Manuel Santos recibirá a Iván Duque en la Casa de Nariño junto a un grupo de funcionarios de parte y parte, y se tocarán algunos temas de gran interés. Por un lado, como delegados del gobierno del presidente Juan Manuel Santos estarán María Lorena Gutiérrez, ministra de Comercio, y el secretario general de la presidencia, Alfonso Prada, el ministro de Hacienda, también estará. Y como delegados del presidente electo estarán el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, Alicia Arango, jefa de debate de la campaña, el exconsultor del Banco Interamericano de Desarrollo, Felipe Buitrago, la exviceministra de Comercio, Ángela Orozco, el exviceministro de Defensa, Jorge Mario Isman, y Emilio Archila, director del Departamento de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. Entre los temas a tratar, dicen que se hablará de paz, de economía, de infraestructura. Suponemos también que narcotráfico, ese es un tema muy importante. Sabemos que al presidente saliente, Juan Manuel Santos, le trasnocha el tema de los acuerdos de paz. Ayer comentábamos en este mismo programa un par de entrevistas en las que manifestó su nerviosismo, ¿no? Con comentarios como que no se pueden tocar los acuerdos con las FARC porque son un compromiso internacional. Y por su parte, el presidente electo, Iván Duque, dijo que no gobernaría con el espejo retrovisor. También hay mucha expectativa por el significado de esta frase. Y lo que hay es mucha expectativa por esta reunión de empalme de la que probablemente no sabemos mucho, no vamos a saber mucho, ¿no? Van a filtrar pues lo que quieran, ¿no? Lo cierto es que son muchos los retos que debe enfrentar Iván Duque y no lo va a tener fácil, aunque al presidente electo no le gusta la expresión hacer trizas.
la verdad es que le entregan un país hecho trizas a Iván Duque. Vamos a ver qué pasa en esta reunión. Vamos a ver qué sucede, Montserrat. Usted dijo que hablarían de paz y que probablemente hablarían de narcotráfico y de cocaína y de marihuana también. Yo le quiero decir que son temas absolutamente ligados. Uno no puede hablar de la inseguridad, de la guerra, de las bandas armadas, sin hablar al mismo tiempo de lo que las produce. ¿Qué las produce, Montserrat? La cocaína. La cocaína. Quite imaginariamente del escenario nacional la cocaína y estamos en paz. Tendremos de pronto unos bandidos que cometan un delito de secuestro y que hagan alguna cosa, pero bandas armadas, organizadas, establecidas, con ingresos sencillamente fabulosos, para hacer una cosa parecida a la guerra, imposible, imposible. De manera que son dos temas indisolubles, ligados de manera indisoluble. Lo que llaman la paz y el narcotráfico. Aquí no hay problemas políticos que se conviertan en un estado de guerra. Aquí lo que hay es cocaína y marihuana. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 21 de junio del año 18. Faltan 46 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia y de América, según el doctor Fernando Londoño Hoyos. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo ante los medios el jueves antes de las elecciones presidenciales que el país va a quedar escandalizado cuando conozca los detalles de una organización criminal dedicada a la compra de votos que esa asustaduría descubrió en la ciudad de Barranquilla, capital del Atlántico, costa norte de Colombia, en donde el domingo 17 de junio resultó como ganador el comandante Aureliano, alias Gustavo Petro. Recordemos que Elmira fue objeto de una maniobra electoral que le costó la curul y desaparición, y que fue comprobada por el propio Consejo de Estado. Martínez Neira dijo que el esquema de corrupción se había descubierto en la capital del departamento del Atlántico durante las elecciones al Congreso, celebradas en marzo de 2018. Hemos encontrado una verdadera empresa, una organización criminal dedicada a la compra de votos con organigramas manuales de funciones. El país va a quedar escandalizado cuando hoy se conozca el informe del fiscal general de la Nación. Recordemos que en el 2014 se le robaron las elecciones al entonces candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, quedando electo en ese momento el sátrapa actual. Luego llegó el robo del plebiscito del 2 de octubre de 2016. Doctor Londoño, y hablando de corrupción electoral, como usted lo dijo al comienzo, ¿de dónde salieron los 8 millones de votos por el comandante Aureliano, alias Gustavo Petro? Bueno, ese es un tema que vamos a tratar a fondo y de verdad, porque a la gente no la pueden engañar, y porque el país no se puede engañar, y por qué fue el desconcierto en la Casa de Nariño, y por qué fue la ira de Santos cuando supo que Petro había perdido. A ver, porque era su candidato. Pero, claro, pero ¿qué tipo de candidato? ¿Y por qué doña Tutina estaba segura, absolutamente segura, de que iba a ganar Petro? ¿Qué era lo que tenían montado? Pues lo que tenían montado era una cosa que los condujo a 8 millones de votos inexistentes. Pero bueno, ya oiremos al fiscal, aunque él dice que eso lo descubrió en Barranquilla. Señor fiscal, eso pasa en todos los departamentos de la costa atlántica. Y eso ya hizo metástasis al resto del país. Qué dolor, ¿no es cierto? Sí. Pero se demoraron como 40 años en intervenir ese proceso descarado de compra de votos, especialmente en la costa atlántica, para dolor de toda Colombia. Vanessa Araujo.
Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Pues hoy hablar un poco de la intolerancia y la violencia que vivimos y que viene de los que se hacen llamar pacifistas de la Colombia humana. Ayer, doctor Fernando, a mi Facebook llegó un mensaje de un hombre que me amenaza directamente de muerte a mí y a mi familia. Deje de hablar tanto, evítese problemas usted y evítele problemas a su familia. Esto es una amenaza de muerte. ¿Quieres ver la sangre de tu familia correr? Ese fue el mensaje que me envió este hombre que se llama Andrés Ramírez, o por lo menos ese es el nombre que se puso en la cuenta desde donde me amenazó, donde tiene una foto en la que dice yo voto Petro. Ahora, al publicar las fotos de la amenaza de este hombre en redes, les cuento que obviamente hubo voces de apoyo y rechazo a la violencia y la intolerancia, pero también cientos de comentarios y mensajes de petristas y gente diciendo cosas como eso te pasa por ser uribista, por ser de derecha, o hay que darle un premio a ese hombre. Y doctor Fernando, creo yo que esto no es una cosa aislada, un caso de un loco que se le salió una amenaza, es un comportamiento, creo yo, sistemático de los petristas para causar miedo. Yo quiero recordar que hace 2 semanas más o menos antes de las elecciones amenazaron también al joven Miguel Polo Polo, que es un youtuber uribista, que lo único que hace es expresar sus ideas en redes, que lograron que el chico dijera que no iba a montar más videos en redes sociales. Parece que la clave es amenazar y amedrentar a quienes dicen cosas que no le gustan a los pacifistas de la Colombia humana. Parece que es un país donde se perdió el respeto por la vida, por quien opina diferente. Parece que está bien y es gracioso amenazar a alguien. Ese es el odio promovido por Gustavo Petro, esa es la llamada resistencia, y yo no creo que sea un asunto de desacuerdos políticos, sino una crisis de valores, porque uno puede estar en desacuerdo con alguien, pero siempre respetando a esa persona y defendiendo, por supuesto, su derecho a la libre expresión. No es posible que en el país lleguemos a un estado en el que se amenaza de muerte a cualquiera que diga algo que no nos gusta. ¿Cómo le parece? Vamos, no sé si ya montamos eso en nuestra página web. Sí, lo doctor, tenemos. me dice la producción que sí. Muy bien, entonces ustedes entrando a la página pueden ver cuál es la Colombia humana y la expresión de la Colombia humana. Vamos a ver si el señor Gustavo Petro tiene la entereza de salir a condenar semejante barbaridad o si se queda calladito la boca. Frente a eso y frente a todos los mensajes que llovieron después respaldando a este hombre y diciéndole a Vanessa que eso le pasaba por ser uribista. De manera pues que en eso estamos. Usted tendrá que poner el denuncio penal ante los jueces. No servirá de mucho o no servirá de nada, como casi todos los denuncios penales que se presentan, y mucho menos en esta materia, pero hay que cumplir con el deber. Hay un delito que se llama de omisión de denuncia. Usted tiene la obligación de hacerlo y hágalo cuanto antes, Vanessa. Sí, señor. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana con los ojos puestos en Boyacá, en donde ayer sobre las 4 de la mañana cerca del municipio de Páez se registró una poderosa explosión en el tubo de gas que transporta el fluido hacia el interior del país, esto desde el campo Cusiana, en el Piedemonte Llanero. La explosión, que quedó registrada en un video, ha sido atribuida por TGI, la transportadora de gas internacional, una filial del Grupo de Energía Bogotá, a un deslizamiento que provocó la ruptura del tubo. Eso dicen desde TGI, generando una emergencia que aún no se supera y que ha obligado a la transportadora de gas a ajustar el suministro en el centro y suroccidente del país, 2 regiones que enfrentan ya racionamientos controlados. En el caso de Bogotá, de Cundinamarca, de Boyacá y del Tolima, se está priorizando el suministro para el sector residencial y se ha suspendido el abastecimiento de gas natural vehicular a todos los vehículos automotores, con excepción de aquellos del sistema integrado de transporte de la capital del país. Ahora bien, en el eje cafetero, y esto es noticia de último minuto, ya están reportando que se cerraron todas las estaciones de servicio de gas natural vehicular, y desde EPM, en Medellín, evalúan ya medidas de contención en caso de verse afectados por esta emergencia, de la que esperamos nos den más detalles y a la mayor brevedad las autoridades correspondientes, y nos den certeza de que se trata de una situación producida por la naturaleza y no por los terroristas del ELN, que tienen bastante experiencia volando tubos de crudo y gas. ¿Será que nos están escondiendo algo? ¿Hasta cuándo durará esta emergencia y cómo se superará en momentos en que la industria quedó literalmente varada, como quedaron varados también cientos de miles de vehículos? Y como todavía se preguntan qué fue primero, el huevo o la gallina, hay que preguntar qué fue primero, la explosión o el derrumbe.
¿Un derrumbe causó la explosión o una explosión produjo también un derrumbe? Esa es una buena pregunta, doctor. Una buena pregunta, ¿no es cierto? En todo caso es en el oleoducto que vuela todos los días el ELN, en zona donde el ELN hace sus gracias continuamente. Y casualmente esto fue producido por un derrumbe por el invierno, cuando ya el invierno está quedando atrás. De manera que el derrumbe esperó para que pasara el invierno, y una vez que pasó el invierno, entonces sí se vino la tierra. Bueno, hay que creer muchas cosas, ¿no es cierto? Pero tragar entero, tal vez no. Exigimos la verdad, la exigimos, porque tenemos derecho a la verdad. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, toda nuestra solidaridad con Vanessa Araujo y rechazo a las amenazas contra su vida. Ayer finalizaron las sesiones ordinarias en el Congreso de la República. Después de mucho ministro en la plenaria de la Cámara, se logró aprobar el código para la JEP, luego de resolver varias proposiciones, cerca de 23, que dejan el articulado como el gobierno y ese tribunal lo pretende. En cuanto a la plenaria del Senado, las cosas fueron diferentes y la bancada del Centro Democrático logró imponerse con una proposición que fue aceptada por las mayorías para que se creara una subcomisión que estudie las objeciones y los reparos de los senadores de las diferentes bancadas. Hablo de Cambio Radical, hablo del partido de la U, hablo del Partido Conservador, que están en desacuerdo, inclusive del Partido Liberal, muchos de ellos que están en desacuerdo con algunos de los artículos de ese código. Lo que viene ahora es que se explica nuevamente por parte de la senadora Paloma Valencia en la plenaria con suficiencia por qué no es posible tramitar un código para la JEP sin que antes la norma sea creada por una ley estatutaria y sea sancionada y entre en vigencia. Escuchen ustedes a Paloma Valencia. Hay que ser un poco reiterativo con este asunto porque creo que es que van descolocando el debate. El debate central es el siguiente. Una norma que pretende reglamentar una ley estatutaria que no existe. Yo no entiendo cómo este Congreso cree que está facultado a reglamentar la ley estatutaria que hoy no existe en el espacio jurídico de los colombianos. Entonces yo quiero insistir en lo siguiente: mientras la Corte Constitucional no se pronuncie, el presidente no la puede sancionar, y mientras no esté sancionada, senador Velasco, no existe la norma. Entonces me parece que es muy atrabiliario de este Congreso decidir reglamentar la norma que no existe. Usted puede leer la exposición de motivos del proyecto y que dice que va a reglamentar la ley estatutaria. ¿Cuál? Una que todavía no existe. Más claro no puede ser. Al final de la tarde el Senado acordó crear una subcomisión para que se analice con el cuidado que merece este código para la JEP, y a la espera de que la Corte Constitucional en una sentencia de examen de constitucionalidad diga cómo queda la ley estatutaria que crea la JEP. Ante esta decisión y la falta de tiempo para aprobar otros 14 proyectos, el gobierno Santos inmediatamente expidió el decreto 1033 del 20 de junio de 2018 que indica que habrá sesiones extraordinarias desde hoy, 21 de junio, hasta el 3 de julio. El problema que manifestaron algunos congresistas ayer apenas es obvio, doctor Fernando, y es que muchos legisladores cuadraron sus vacaciones como corresponde y no podrán estar en las sesiones. La gran pregunta es si lograrán o no las mayorías para seguir el trámite de varios proyectos, entre otros el que modificará la composición de las comisiones constitucionales para que puedan las FARC, con sus 10 terroristas, ocupar las curules en las comisiones, como la primera, que trata reformas constitucionales, o la segunda, donde podrán participar, óigase muy bien, en asuntos de seguridad y defensa nacional. Ya les contaremos, doctor Fernando, con detalle qué ocurre en estas sesiones extraordinarias en el Congreso de la República. Como hay que ser consecuentes, no sé si ya lo hizo, pero si no lo ha hecho hay que hacerlo, de Mar. Ya ese decreto, el que convoca sesiones extraordinarias, está publicado en el Diario Oficial. Sí, señor. Es decir, está promulgado. Sí, señor. Sí, señor. Ayer con en la seguridad. tarde. Sí, señor. Sí. Ya quedó en el Diario Oficial. Sí, señor. Bueno, muy bien. Es que una norma no promulgada es inexistente. Y por eso es el problema con la JEP. La JEP no existe. Como no existe, no se puede reglamentar. ¿Cómo les parece? La lógica elemental y simple que impide, es que no es que uno quiera, no, voy a reglamentar una cosa por si acaso existe y por si acaso existe de esta manera, porque sabido es que la Corte Constitucional puede declarar
la inconstitucionalidad total o parcial, y como ella se lo permite también, hacerle aclaraciones y adhesiones en las famosas modulaciones del fallo. Luego hay que esperar a que la Corte Constitucional se pronuncie. Ese no es un capricho, no es un capricho de Paloma Valencia ni del uribismo. Esa es una exigencia de la lógica y del derecho. No se puede reglamentar lo inexistente. Y norma no promulgada no es que le falte un elemento para su aplicación, sino que le falta un elemento constitutivo para su existencia. No existe norma jurídica no promulgada. Y si es individual y concreta, tiene que ser notificada. Mientras tanto, no existe. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En el tema deportivo seguimos en modo mundial. La selección de Uruguay se convirtió ayer en la primera de Sudamérica que clasifica a los octavos de final. El triunfo sobre Arabia Saudita por la mínima diferencia gracias a Luis Suárez aseguró junto a Rusia los dos clasificados del Grupo A y además dejó a Egipto faltando un partido por jugar sin posibilidades de avanzar y Arabia Saudita también eliminado. Uruguayos y rusos disputarán el próximo 25 de junio por el primer lugar del Grupo A y esperan un posible cruce en octavos de final con España o Portugal. A propósito de España, tuvo un sufrido triunfo ayer frente a Irán en Kazán. Diego Costa a los 54 minutos marcó el único gol del partido y gracias al VAR, la videoayuda arbitral, el partido no lo empataron los iraníes. El juez central anuló el gol después de un tiro libre por fuera de lugar evidente. Con este resultado, Portugal y España lideran el Grupo B con 4 puntos, mientras que Irán tiene 3 y Marruecos ya está eliminado. El próximo lunes, España frente a Marruecos y Portugal con Irán decidirán los dos clasificados a octavos de final de ese grupo. La jornada de hoy se inicia con los partidos del Grupo C. Dinamarca, que viene de ganarle a Perú, se enfrenta a Australia a las 7 de la mañana y Francia, que le ganó a Australia, va con Perú a las 10 de la mañana. Los peruanos deben ganar si quieren seguir soñando, porque si pierden, su regreso a un mundial después de 35 años se convertirá en un fracaso. Para terminar, la jornada, Argentina frente a Croacia a la 1 de la tarde. Los argentinos no pudieron con Islandia en el debut, terminó 1-1 y los croatas vencieron 2-0 a Nigeria. Jornada emocional hoy en Rusia, doctor Londoño. Sí, señora, y una observación de mi parte, esa delantera de España no le hace un gol al arco iris, me perdona, y no olvide que el gol que metió España fue un gol de rebote, ¿sí? De uno. de rebote, sí, sí. Un despeje del defensa, le pegó en la pierna, donde debía pegarle al delantero español y la pelota entró. España no le hace un gol al arco iris con esa delantera. Pero recuerde que con Portugal metieron 3. Sí, lo recuerdo. Sí, no claro. tengo tan mala memoria, pero sí, insisto, fue un sufrido triunfo ayer. Una pésima delantera tiene España. Y en un minuto estaremos con María del Rosario Guerra, senadora por el Centro Democrático, originaria del departamento de Sucre, donde Iván Duque logró una verdadera hazaña. En un minuto.